Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a entrar a esta carrera por el Poder Judicial, las próximas elecciones, el 1 de junio. Vamos a platicar con Josué Rodolfo Beristain Cruz. Él es candidato a magistrado de circuito en materia civil de Veracruz por el Distrito 2. Josué, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, qué bueno que estás con nosotros, Josué. Y bueno, preguntarte en esta carrera que traen para el Poder Judicial, tú que eres candidato a magistrado en materia civil, un tema muy sensible para todos, para la ciudadanía en general, es la situación de las pensiones, Josué. Coméntanos al respecto y sobre todo una parte muy, muy delicada que es la pensión alimenticia para los menores de edad, para los niños y niñas. Sí, por supuesto, es un tema sumamente delicado y sensible porque está directamente relacionado con la subsistencia y el nivel de vida adecuado de las personas. ¿Cuándo procede una pensión alimenticia? Como lo decías hace un rato, tratándose de las niñas, niños y adolescentes, el vínculo jurídico o el vínculo que genera la obligación de otorgar una pensión es precisamente la patria potestad. El papá, la mamá tienen la obligación de darle una pensión alimenticia al hijo, a la hija que no está con ella en la guarda y custodia. ¿Y por qué es este papá o mamá? Bueno, porque la pensión alimenticia tiene la finalidad de lograr dar el mejor nivel de vida a las personas menores de edad. Y se puede cumplir de dos maneras: teniendo al niño o a la niña, al adolescente bajo el cuidado y bajo el hogar, porque se entiende que a partir de ahí generas justo estos medios y estas posibilidades de darle el mejor nivel de vida, o cuando tienes el papá o la mamá un régimen de visita, unas visitas frecuentes a la persona menor de edad, dando una pensión alimenticia. Es importante señalar que los precedentes del Poder Judicial, lo que hemos trabajado, han establecido claramente que la pensión alimenticia tiene que asegurar el mayor nivel de vida posible. ¿Y esto porque por un principio que se llama el interés superior de la persona menor de edad? ¿Qué nos culmina este principio? A garantizar al máximo de las posibilidades el mejor nivel de vida. Y la razón de esto es que en la niñez descansa las probabilidades de que nuestra sociedad sea mucho mejor en el futuro. Es cierto que son el presente, son personas sujetas de derecho que lo van adquiriendo, pero también son nuestro futuro. Así que el compromiso de las personas, desde el núcleo familiar hasta el social, es en la mayor medida de mis posibilidades darles todo para que tengan una buena niñez y un buen desarrollo. Hasta la mayoría de edad, esta pensión se mantiene por el vínculo de la patria potestad, como lo decía. Sin embargo, el derecho, los precedentes en los que hemos trabajado, reconocen que justo en esa minoría de edad pues te enfrentas a un gran reto, que es pasar de la vida económica inactiva a la vida económica activa. Así que la pensión se extiende hasta que concluyes tus estudios universitarios y en algunos casos hasta que logras obtener la titulación correspondiente para ejercer. Esto, insisto, con la finalidad de lograr un buen tránsito de la vida económicamente inactiva, como la que tiene una persona menor de edad, a la vida económicamente activa. O sea, a ver, preguntarte, en todos estos años de experiencia que ya llevas en el Poder Judicial, ¿qué casos te han tocado como tal en cuestión de pensión alimenticia y que se hayan resuelto de manera favorable? Y ojo, una parte también importantísima, en tiempo récord, si me atrevo a decir el término, o en muy breve tiempo, porque pues un niño y una niña se mueren de hambre si no los mantienes. Sí, por supuesto. Son muchos los casos que durante esta etapa me ha tocado resolver. En temas de la urgencia, hay una figura que todo el auditorio debe conocer, que es la pensión alimenticia provisional, tal como lo dices, Jorge. Si una persona no tiene los recursos para sufragar sus alimentos, pues en 1 o 2 días podríamos estar hablando de una situación crítica. Así que existen mecanismos. La pensión alimenticia provisional se decreta en el momento en el que se presenta la demanda, es lo primero que se hace. Esta pensión puede y muchas veces ser revisada por los tribunales colegiados, como en el Caspiro Servir, los tribunales colegiados en materia civil, por temas del monto. Y acá hemos he participado en criterios progresistas que, ojo, intentan y son justos. ¿En qué medida? Bueno, tenemos un primer momento en el que se exigen los alimentos, en el que los alimentos son una urgencia. Se piden y se decretan. Pero hay que tener mucho cuidado porque la contraparte, el papá, la mamá que se le está pidiendo estos alimentos, todavía no ha tenido la oportunidad de decir nada a su favor. Como que podría decir, bueno, a ver, no tengo la capacidad para sufragar ese gasto, estoy haciendo todo lo posible. Así que ahí hemos emitido criterios en los cuales
garantizando de la mejor manera el desarrollo íntegro de un niño o niña adolescente, también procuramos que la economía del papá, de la mamá, del familiar que da esa pensión no se vea afectada en una medida desproporcional que sería hasta contraproducente para la persona menor de edad porque se quedarían sin recursos. Esto por cuanto hace el tema de la celeridad. Pero sin duda un caso que a mí me marcó, que me tocó la oportunidad de resolver, fue el caso de una ya persona menor de edad, una mujer, que durante su etapa académica universitaria quedó embarazada. Entonces, el papá le demanda la cancelación de la pensión alimenticia que ella venía teniendo, como lo dije hace rato, para estudios universitarios, bajo el criterio que teníamos anteriormente, que el criterio era cuando no sigas un avance de continuidad en años y en grados académicos universitarios, se interrumpa, se cancela. Era un criterio muy abstracto que no entendía por qué se interrumpía ese progreso en términos normales. Entonces, a ella se le cancela la pensión por un juzgado de primera instancia, por un tribunal superior de justicia del Estado, y me toca la oportunidad de revisar ese asunto, analizarlo en tribunal colegiado de circuito en materia civil. Y lo que vemos es que hay un impacto diferenciado por motivos de construcción social, de género, y también por motivos objetivos como que a una mujer el periodo de embarazo sí o sí la desfasa de sus actividades normales. Así que lo que ahí analizamos fue que estaba jurídica y fácticamente justificado el desfase porque ella había quedado embarazada y eso provocaba que tuviera que tener el tiempo para cuidar esta etapa de su vida y los primeros momentos con su hijo e hija. Así que este desfase estaba justificado. Y había un tema muy importante. Pensemos en futuro, que fue lo que hicimos. Si le quitábamos la pensión alimenticia para sus estudios universitarios a ella, la estábamos casi orillando pues, a tener después que sufragar los gastos propios y de su hijo con su trabajo, de su hija con su trabajo, pues con trabajos que no son universitarios, que si bien pues están ahí en el mercado laboral, lo cierto es que si vemos estadísticas, los trabajos que vienen de licenciaturas o se accede con licenciaturas con mayor grado académico son mejor remunerados. Así que al analizar todo este impacto diferenciado, propusimos que la pensión alimenticia para estudios universitarios, cuando se trata de mujeres que quedaron embarazadas, debe continuar y que la interrupción normal del estudio no era un motivo para cancelarla porque estaba justificado justo por este tiempo necesario para cuidar esta etapa de la vida. Y solo concluyo diciendo que también tuvimos cuidado en decir, esto no quiere decir que el papá de ella tenga que pagar ya de inicio la pensión del nieto. No, lo único es que tiene que seguir proporcionando los recursos a su hija para que logre concluir sus estudios universitarios. La obligación de la hija con esos estudios y con esas herramientas ya será proporcionar el mayor nivel de vida posible a su hijo. Buen dato, muy buen dato nos das, Josué. Pues muchas gracias que estuviste aquí con nosotros. Vamos a seguir analizando todos estos temas que sin duda alguna nos interesan mucho, porque eso es lo que queremos, una mejor procuración de justicia en nuestro país. Josué, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, y a todo el auditorio, a sus órdenes siempre para seguir socializando y haciendo cívica la justicia. Muchas gracias. Gracias a Josué Rodolfo Beristain Cruz, candidato a magistrado de circuito en materia civil por el Distrito 2. Nos vamos al corte, regresamos.